que te amo, que eres tú mi más grande pasión, de alabarte, de exaltarte. Qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy, hermanos y hermanas, por medio de esta formación vía webinar que Dios nos da la gracia de compartir con ustedes. Muy bienvenidos, mi nombre es Juan Carlos Moreno, transmitiendo esto desde Houston, Texas. Un placer de estar aquí con ustedes para compartir este bonito tema de la misa paso a paso. Y lo primero que vamos a hacer es entrar en un momento de oración, como es debido, como Dios manda, para disponernos a entrar a este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de ellos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Señor Padre Dios, queremos darte las gracias por reunirnos en tu nombre en esta sesión de formación. Te pedimos nos des esta gracia de mantenernos constantes y fieles en la enseñanza de los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Te damos gracias por habernos enviado a tu Hijo para salvarnos. Gracias por el don tan grande de los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía, donde venimos al encuentro de tu Hijo amado y entramos en unión con Él. Abre nuestro corazón y nuestra mente a tu enseñanza. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bienvenidos una vez más a este webinar, esta sesión de formación con este gran tema de la misa paso a paso. Quería tomar un momentito para introducirme, saludarles a todos ustedes que se toman un poco de su tiempo para aprender un poquito más del Señor. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, también conocido JC Moreno. Resido en Houston, Texas, trabajo para la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Tengo bastante experiencia enseñando diferentes temas de formación, diferentes temas bíblicos, y es un placer para mí el poder hacerlo ahora por estos medios vía webinar. Estamos estableciendo esto que le llamamos Instituto de Formación con el propósito de poder compartir diferentes temas a los hermanos y hermanas por todo el mundo, por estos nuevos accesos vía Internet, y respondiendo en sí al llamado de la nueva evangelización que los papas desde Pablo VI, Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco nos llaman a realizar una nueva evangelización en donde usamos nuevos medios, nuevos métodos para compartir el Evangelio. Y te quería decir también, a ti que estás inscrito, que estás participando en vivo, a tu mano derecha hay una cajita donde puedes poner tus preguntas, y en este momento también, si tú lo quieres tomar para escribir ahí una introducción de tu parte, lo puedes hacer. Vamos a tomar un par de descansos a través de la sesión para ver las preguntas que tengas, los comentarios, y así poder estar más en contacto contigo. Y muy bien, ahora lo que voy a hacer es cambiar aquí esto para que sea completamente
eh, la diapositiva. Y muy bien, empezamos con el tema, la misa paso a paso. Pero primero que nada, preguntándonos, ¿cómo es que nosotros celebramos la liturgia? ¿Cómo la iglesia nos llama a celebrarla? La iglesia en sí nos invita a constantemente renovarnos, constantemente el estudiar, el refrescar las razones por las cuales nos reunimos en esta misa, en esta celebración, para evitar que se nos vuelva algo como costumbre, algo repetitivo. La Iglesia en el Concilio Vaticano II nos recomienda que nos preparemos para que nuestra participación sea consciente, activa y fructífera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nuestra participación consciente quiere decir que sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que está pasando, y parte de que nuestra participación sea consciente, pues lo estás realizando tú el día de hoy aquí por medio de esta formación. Participación activa, ¿qué quiere decir? Que respondemos a las oraciones, que cantamos cuando están los himnos, que cuando el sacerdote ofrece esas oraciones, que las ofrece en nuestro nombre, nosotros contestamos con ese amén. No significa una participación activa que estemos por todos lados de lector, en el coro, el monaguillo, etc. No, eso es un activismo. La participación activa es haciendo lo que nos toca a nosotros como comunidad. Fructífera, ¿qué quiere decir que sea fructífera? Bueno, significa que brinde esos frutos. O sea, participando de la Eucaristía, el fruto de esto es nuestra conversión, nuestro cambio, cada día más asemejándonos a nuestro Señor Jesucristo. Las siglas SC vienen de ese documento tan importante del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, en el número 11. Todo esto, toda esta manera de celebrar presupone la evangelización, la fe y la conversión. Evangelización, la fe y la conversión. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros poder participar así de esta manera, debemos estar evangelizados, o sea, debemos de ya tener un contacto con nuestro Señor Jesucristo, debemos de haber tenido ya al menos una conversión inicial y, claro, constante. La fe que Dios nos da, sin fe, pues nada de esto se puede realizar, sin la gracia de Dios, la conversión constante, como ya lo mencioné. Y yo añado a esto, también presupone una cierta preparación. Si quieres tú compartir en el chat, ahí donde dice send, de qué manera tú te preparas para ir a misa, lo podemos también discutir si lo quieres hacer. Cabe mencionar que la liturgia, en nuestro entender religioso, es una celebración viva. Es una acción celebrada en el presente, el día de hoy, esa misa, con raíces en el pasado y que dirige nuestra visión hacia el futuro. ¿Qué significa todo esto? Bueno, presente, pasado y futuro son las tres dimensiones que tiene pues toda acción litúrgica, toda acción sacramental, como lo mencionamos. Esa misa el día de hoy que está celebrando, ese domingo, bueno, ese es el aspecto presente, enraizado en el pasado. Pues en el caso de la liturgia, en el caso de la misa, las raíces de esto es la celebración de la cena pascual que Dios mandó a celebrar a su pueblo cuando lo liberó de esa esclavitud en Egipto. Esa es la base de la última cena de nuestro Señor Jesucristo, donde establece entonces su última alianza, la Eucaristía, que nosotros celebramos entonces en la misa. Y nos apunta hacia el futuro. También la misa tiene un aspecto futuro. Si se han dado cuenta, durante la plegaria eucarística, cuando el sacerdote está consagrando ese pan y ese vino, hay un momento al final donde el sacerdote declara, este es misterio de nuestra fe. Y nuestra respuesta, ¿cuál es? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Con ese ven, Señor Jesús, ese Maranatá, estamos expresando esa esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, presente, pasado y futuro. Nos tiene que quedar bien en claro que el domingo
es el día del Señor, día dedicado a la oración, al culto, a la misa. No puede ser un día más. De hecho, el nombre de este día, domingo, viene de dies dominicus o dominus cum, día del Señor o con el Señor, ya que este día, este domingo, es cuando celebramos el día de la resurrección. Entonces, no es un día más, es un día de oración, de oración. Hay que recordar que también es un día de descanso. Y esto nos viene una vez más de las raíces judías, de esa orden que Dios nos dio en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y en ellos harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es día de descanso en honor a Dios, nos dice el libro del Éxodo. Entonces la iglesia, por honor a la resurrección, mueve el día de descanso, lo traslada del sábado al domingo, y es algo muy importante este descanso, porque imagínense ustedes que Dios nos hubiera creado sin un descanso, que hubieran sido 7 días de trabajo. Esta reflexión nos la da el cardenal Ratzinger, que luego se convirtió en el Papa Benedicto XVI, y nos dice, ¿cuál sería nuestra relación con Dios si Dios no hubiera establecido un descanso? Hubiera sido una relación muy distinta, hubiera sido una relación entre esclavo y amo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios más bien, establece este día de descanso, este séptimo día, no porque Él necesitara descansar, obviamente, sino para invitarnos a ese descanso, para tomarse ese momento de contemplarse y de deleitarse en la creación e invitarnos a nosotros también a ese descanso. Entonces es muy importante porque entonces nuestra relación con Dios se convierte en una relación familiar. Es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Como les comentaba, debe de haber una cierta preparación a la liturgia con símbolos, ambiente, espacio, ministros y fieles. Voy a hacer una pausa aquí para contestar. Hagan refresh. Parece que alguien está teniendo problemas para entrar al webinar. Simplemente hagan refresh a su pantalla y con eso van a poder entrar. Muy bien. Entonces, debe de haber una preparación antes de la liturgia con los símbolos apropiados, con el ambiente, el espacio, los ministros, los fieles mismos. De esa manera, para poder entrar plenamente a la celebración. Como entrada, tenemos los ritos iniciales. Vamos a entrar ahora sí lo que es el tema, después de esta breve introducción teológica, lo que es la misa paso a paso, comenzando con los ritos iniciales. Ahí tengo una lista, los vamos a repasar uno por uno, entonces no los voy a mencionar ahorita porque vamos a entrar y mencionarlos uno por uno. Empezando por este canto de entrada. Estos ritos iniciales, estos ritos de entrada, bueno, ¿cuál es el propósito? El propósito es el de entrar en la celebración. Ya estamos ahí físicamente, ya estamos ahí en ese lugar, pero ahora se trata de entrar en la celebración, de que no seamos ahí, que estamos coincidiendo nada más por costumbre, sino de espiritualmente unirnos en un mismo espíritu, en una misma oración, entrar en alabanza a nuestro Dios como una sola familia. Nos dice la Iglesia que la finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyamos una comunidad y nos dispongamos entonces a oír como conviene la palabra de Dios. Y muchas veces recibo la pregunta, ¿en qué preciso momento empieza la misa? Y bueno, cabe mencionar que ya con la entrada del celebrante ya estábamos ahí reunidos, ya entramos. La misa es un solo acto, hay que recordar eso, no se puede separar en diferentes partes, porque también preguntan muchas gentes, ¿qué pasa si me pierdo la primera lectura? ¿Vale la misa? ¿O si me pierdo la segunda? ¿Vale todavía? Bueno, yo siempre les digo, hay que recordar que la misa es un solo acto y ya si nos perdimos una parte, pues ya estamos faltando. Entonces, con este canto de entrada, el fin de este canto de entrada es abrir la celebración,
fomentar la unión de quienes estamos ahí reunidos y entonces concentrarnos en lo que vamos a celebrar, esa contemplación del misterio litúrgico, de esta fiesta que vamos a celebrar. El canto de entrada, bueno, debe de tener un tema debido si hay una fiesta en particular. El punto de esto, pues, es introducir el misterio litúrgico que se va a celebrar. Y nosotros cantamos, bueno, es costumbre de nosotros, tanto también como de nuestros hermanos judíos, como vemos en las Sagradas Escrituras. San Pablo ya nos exhorta a todos los fieles reunidos, que estamos reunidos esperando la venida del Señor, que cantemos salmos, himnos y cánticos inspirados. Nos dice esto en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, ya que el canto es signo de la exultación del corazón. Hay un par de dichos de San Agustín, uno muy conocido y otro no tanto, que dice: el que bien canta, ora 2 veces. Ese es muy conocido, pero también tiene otro que no es tan conocido. San Agustín tiene otro dicho que dice: cantar es propio del enamorado. Entonces, eso lo menciono a los hermanos y hermanas que a veces dicen: no, yo para qué canto, yo no canto bien, yo me abstengo por eso. Y no, entonces estamos llamados, mejor dicho, siempre a elevar nuestra voz a Dios, sea la voz que tengamos. De ahí pasamos a lo que es la entrada procesional. El sacerdote celebrante, junto con los demás ministros que haya en esa misa, procesan hacia el altar. Y esto se hace durante el canto de entrada. Y piensen en el simbolismo de esta procesión, porque esta procesión nos recuerda en el estado peregrinante en que nos encontramos nosotros. Somos un pueblo peregrino en movimiento. Esta no es nuestra morada final. Estamos aquí por un tiempo, pero nuestro destino es el cielo. Entonces, esta procesión al inicio de la misa nos recuerda ese peregrinar hacia Jesucristo, porque el destino de esta entrada procesional es el altar, que representa a Jesucristo. Llegando al altar, el ministro, diáconos y hay también otros sacerdotes, le da un beso al altar. Y esto es pues un saludo. El altar que simboliza a Jesucristo, Jesucristo que es el centro de este misterio, de esta fiesta que vamos a celebrar. Con este gesto, el sacerdote entonces reconoce que Jesús realmente es el protagonista, es el actor principal de este misterio y le expresa así un saludo de afecto. Como tú sabes, después de este saludo, se realiza entonces la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese santiguarnos es una invocación a la Santísima Trinidad y de hecho ya nos recuerda nuestro bautismo, con el cual fuimos bautizados, fuimos ungidos y fuimos sellados entonces con este nombre de la Santísima Trinidad. Fuimos sellados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La señal de la cruz también nos recuerda ya a la Eucaristía, que tiene que ver mucho, ¿verdad?, con la cruz de Jesucristo. Inmediatamente después pasa el sacerdote celebrante a saludar entonces al pueblo. Y no es un saludo común y corriente, no es un buenos días, bueno, también puede haber eso, pero el saludo litúrgico son esas palabras: el Señor esté con ustedes. Con este saludo se expresa pues la función de todo saludo, ¿verdad? Expresar una acogida, la buena voluntad, el reconocimiento mutuo. Pero en el caso de este saludo litúrgico sirve también para recordar y poner de relieve el hecho de que estamos aquí en el sentido cristiano, reunidos como asamblea eucarística. Es lo que simboliza entonces este saludo, y con nuestra respuesta, ¿verdad? Y con tu espíritu. Entonces, no significa esta respuesta solamente y contigo también, ¿verdad? Sino que expresamos con esta respuesta nuestro deseo de que el Señor esté con el sacerdote celebrante, con el sacerdote que está llamado a presidir esta asamblea, está llamado a representar a Cristo, nuestro pastor, y así ser ejemplo del ministerio de Jesucristo como sacerdote. Entonces,
Si eres de los que ya contestaste de manera rutinaria, el Señor esté con ustedes, y ya lo dijiste de manera rutinaria, pues ya empezamos mal, ¿verdad? Con esta primera oportunidad de nuestra participación. Después de ese saludo, tenemos el acto penitencial, que toma un par de formas, ya sea el yo confieso, o en diferentes temporadas también hay una aspersión con agua bendita. Y este es el proceso que tú puedes imaginarte en tu mente cuando entramos en este acto penitencial, en los siguientes pasos. Estamos siendo convocados, estamos entrando en la presencia de Dios. Y el entrar en la presencia de Dios debe de causarnos la realización de que somos indignos de estar en la presencia de Dios. Por eso nosotros como comunidad reconocemos la necesidad de nuestra conversión y reconciliación con Dios y con los hombres. Entonces, por eso entramos en la presencia de Dios, reconocemos nuestro pecado y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. En tiempo pascual no se hace de esta manera el acto penitencial, se hace a manera de una aspersión con agua bendita. Es una bendición, una aspersión con agua bendita que nos recuerda nuestro bautismo. Entonces es lo que sucede en estas temporadas litúrgicas. Inmediatamente después está el Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Entonces, fíjense lo que está pasando. Entramos en presencia de Dios, reconocemos nuestro estado como pecadores y ahora clamamos la misericordia del Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Este Kyrie es un canto con el cual nosotros aclamamos al Señor y pedimos su misericordia. Cuando se realiza en su idioma original, en el griego, pues en realidad es la única parte de la misa que sobrevive en su idioma, en uno de sus idiomas originales, que es el griego. Kyrie eleison, Christe eleison. Es una súplica que se encuentra también en la Biblia, en algunos salmos. Misericordia, Señor, que desfallezco, por ejemplo, en el Salmo 6. Señor, ten misericordia, sáname porque he pecado contra ti, del Salmo 40. Y también nos recuerda sobre todo la súplica que dirigen a Cristo Jesús los enfermos, los necesitados del Evangelio. Por ejemplo, los ciegos en el Evangelio de Mateo capítulo 9, los leprosos, el padre del niño epiléptico. Nos recuerda este llamado al Señor que hacemos. Después tenemos la gloria. Y una vez más, figúrate este proceso. Entramos en la presencia de Dios, reconocemos nuestro pecado, clamamos a Dios pidiendo misericordia, que Dios tenga piedad de nosotros. Y al sabernos y reconocernos perdonados y amados por Dios, ahora exclamamos, gloria a Dios en las alturas. Este himno angélico que sale del Evangelio de Lucas, Lucas pone esta aclamación de la boca de los ángeles en ese relato del nacimiento de Jesús. De este himno se ha dicho que el Gloria es el más bello, el más popular, el más antiguo canto cristiano que nos llega hasta nuestros días. Y fíjate el contenido de este Gloria, es algo tan bello, porque en este canto se glorifica, se bendice, se alaba, se le da gracias a Dios, se celebra su santidad. Solo tú eres santo. Entonces, es un canto muy bello que debe ser cantado si se puede, pero también es propio hacerlo recitado. Después de ahí viene la oración colecta. ¿Qué quiere decir ese término? No significa una colecta. En este momento no se está recogiendo ningún dinero, ¿verdad? Sino que significa que se reúnen las oraciones. El sacerdote celebrante reúne las oraciones de todo el pueblo, recogiendo entonces todas las intenciones de la comunidad. El sacerdote nos invita a orar y hay un momento de silencio, que también es muy importante. Vamos a hablar del silencio. Y el sacerdote lee entonces la oración que toca la colecta de ese día,
que expresa pues que como un tema el índole de la celebración, y nosotros respondemos diciendo amén. Hay que recordar una vez más, nuestra participación activa significa que vamos a contestar siempre con ese amén. Entonces, con esta parte concluyen los ritos iniciales para luego entrar entonces a la liturgia de la palabra. Vamos a tomar una pausa musical de un minutito. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos lo puedes dejar en el área de chat. Quédate con nosotros que ya regresamos. Tú abriste los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender, es el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder. Tú eres Rey de gloria, Rey de justicia. Tu dominio no tiene medida, no tiene fin, no. Hoy puedo ver tu gloria descender, es el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Está el trono de poder. Hoy puedo ver ejércitos de... Qué bueno que estás aquí con nosotros en este webinar de formación, la misa paso a paso. Acabamos de repasar lo que son los ritos iniciales. Estamos ahora en lo que es la liturgia de la palabra. Y lo primero que tengo ahí es el silencio, muy importante. La liturgia nos enseña la iglesia que se debe celebrar de manera tal que haya lugar para la meditación. Entonces, se siente mal cuando la cosa es apresurada, cuando parece que nos llevan de carrera, ¿verdad? Debe de ser pausada. Debe de haber momentos de silencio, debe de darse esos momentos. Yo a veces veo en la misa cuando se da ese momento de silencio entre lo que es los ritos iniciales y la liturgia de la palabra, o después de las lecturas, antes de entrar a lo que es la homilía, hay un periodo de silencio. Yo veo que a veces las personas voltean a su alrededor como para ver qué pasa, se le pasó a alguien su lugar o algo. No. Es que el sacerdote está haciendo lo que debe hacer, de darle lugar
a este momento de meditación. Entonces vamos a repasarlas paso a paso. Primera lectura. Usualmente la primera lectura viene del Antiguo Testamento. Nos sirve para entender más las cosas de la historia de la salvación, cómo nuestro Señor Dios Padre iba moldeando a su pueblo para prepararlos para la segunda venida, o para la venida más bien de Jesucristo, la revelación por completo. Usualmente el Antiguo Testamento, pero durante la Pascua se da una lectura de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, durante la temporada de Pascua cambia un poquito. También cabe mencionar que la primera lectura suele estar escogida en función del texto del Evangelio. Entonces, si le pones atención cada domingo, trata de buscar esa conexión que hay entre el tema de la primera lectura y del Evangelio. Usualmente hay una conexión. Y entonces buscar esta conexión nos ofrece una luz y puede que renueve nuestro interés por ponerle atención a la palabra de Dios. Después de la primera lectura está el Salmo responsorial. No se trata de el intermedio musical como el que tuvimos nosotros ahorita en el webinar, no se trata de eso, sino que viene de esa tradición de rezar cantando, una tradición tan antigua como la iglesia misma, que recibimos de nuestros hermanos los judíos, la tradición judía, Jesús mismo también. Y se había perdido un poco esa tradición de cantar los salmos. Es una de las cosas que se renueva con el Concilio Vaticano II. Se vuelve a poner el salmo y se recomienda siempre que sea cantado. Es muy importante que esté ahí, que no se le cambie por otro, que sea el que toca ese día, y no debe de omitirse ni cambiarse, ¿verdad? Y esto es muy bonito, el incluir el Salmo, porque nos recuerda, ¿verdad?, que lo que los otros libros de la Biblia narran, los salmos lo hacen oración, lo hacen canción. Es la Biblia resumida en oración. Y nosotros participamos aquí con los salmos, pues con nuestras respuestas. Entonces, una vez más, está ahí el hincapié en nuestra participación, ya sea cantando, ya sea respondiendo. Los domingos, cuando hay segunda lectura, viene del Nuevo Testamento. Esta lectura nos sirve para conocer cómo vivían esos primeros cristianos en aquel entonces, inmediatamente en los tiempos de Jesús, después de Jesús, cómo ellos explicaban inicialmente las enseñanzas de Jesús. Antes de la proclamación del Evangelio viene el Aleluya, que es parte de la proclamación del Evangelio. Aleluya es una palabra hebrea compuesta, Haleluya, que ha pasado sin traducción desde el culto judío, que significa alabad a Yahvé, alabad al Señor. Entonces, como tal, el Aleluya es una invitación a la alabanza, es una expresión de júbilo. Es un canto alegre, un canto con el que se recuerda la resurrección. También durante este tiempo en la misa, si existen los ministros adecuados, también puede haber otra mini procesión, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta, también hay una procesión con monaguillos que agarran las velas, y una procesión hacia el ambón, desde donde se proclama el Evangelio. También puede haber el uso del incienso, que no lo mencioné al principio, pero el incienso también se usa en la liturgia, que le da, santifica, nos recuerda el uso del incienso, ese salmo que dice que mi oración suba al Señor como incienso. También lo hace más solemne el usar esto, y también se puede usar, entonces se bendice el evangeliario, se inciensa. En este momento sí se ha venido usando. Después del Aleluya viene ahora sí el Evangelio, y ahí cambia nuestra posición, cambia nuestra postura, algo que también es muy importante y que podemos mencionar, nuestra postura durante la misa, porque ahora nos ponemos de pie. ¿Por qué? Por varias razones. Primero que nada, por el honor especial
que sí, hemos estado escuchando la palabra de Dios en la primera lectura, en el Salmo, en la segunda lectura, pero ahora con el Evangelio vamos a escuchar las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Y otra razón también, que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos van a llamar a la acción, nos van a decir algo que debe de impulsarnos a hacer algo, a cambiar, a ayudar a los demás. Por eso nuestra posición propia es de estar de pie, una posición de vigilancia, de respeto, de homenaje a Jesucristo. Entonces, como ya lo mencioné, también se puede incensar si se ha venido usando el incienso. Eh, como ustedes saben, hay varios ciclos litúrgicos y de hecho el año litúrgico, el calendario litúrgico, les anticipo que va a ser el siguiente webinar en un mes. Van a recibir ya un email de confirmación después del final de este webinar en el cual se pueden registrar. Pero vamos a hablar de cosas como el año litúrgico, qué evangelios se leen, el color de las vestimentas también. Vamos a hablar de eso en el siguiente webinar. Para la hermana que había preguntado del color de la vestimenta, bueno, lo vamos a contestar en el siguiente webinar. De acuerdo a la temporada litúrgica, verde es el ciclo ordinario en el que nos encontramos ahorita. El rojo que ven ustedes ahorita al Papa Francisco se usa en diferentes temporadas, la Pascua siendo una de ellas. Pero de eso, les anticipo, lo vamos a hablar en el siguiente webinar, así que lo vamos a guardar para de aquí a dentro de un mes. La otra cosa que quería mencionar acerca de la proclamación del Evangelio es que la función de la proclamación del Evangelio no es función ministerial, o sea, no debe de ser el sacerdote celebrante si hay algún otro ministro que lo pueda hacer. Por eso, si tú ves en la televisión una misa del Papa, el Papa nunca va a proclamar el Evangelio. ¿Quién lo hace? Lo hace un diácono. El diácono en su ordenación es ordenado como servidor de la palabra de Dios. Y entonces es una de las prácticas que le tocan hacer es al diácono. Después del Evangelio viene la homilía, que también es una práctica antiquísima, una práctica muy antigua de la iglesia. Ya era practicada, de hecho, en el culto judío de la sinagoga, como incluso vemos a Jesús mismo hacer en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando se pone a leer del libro del pergamino del profeta Isaías y después da una explicación de las lecturas que leyó. Entonces vemos cómo Jesús era lector y también era homilista. Entonces, la homilía conviene que sea una explicación de las lecturas o del Evangelio, de algún otro texto del ordinario. También lo puede hacer, es propio también del diácono realizar la homilía. Entonces, ya sea el diácono, el pero no un laico, es función de alguien ordenado. De ahí pasamos a hacer nuestra profesión de fe. En la asamblea expresamos nuestro consentimiento, nuestro asentimiento a lo que acabamos de escuchar en la palabra de Dios y ofrecemos esa respuesta a nuestra fe con el credo. Hay 3 maneras en que en la liturgia podemos expresar nuestra fe. El credo de los apóstoles, que es el credo más cortito. Está el credo en forma de diálogo, que usualmente lo vemos, por ejemplo, en el rito bautismal, donde se hace de manera de preguntas y respuestas. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creemos. Y así, etcétera, etcétera. Y la tercera forma es la más usual, ¿verdad? El credo largo, que el nombre técnico es el credo niceno-constantinopolitano, porque salió de los concilios, de tanto el concilio de Nicea en el año de 325, también se le añaden las cláusulas sobre el Espíritu Santo y la iglesia se expande un poquito en un concilio de Constantinopla en el IV siglo. Entonces son las 3 maneras en que manifestamos nuestra fe. De ahí viene lo que es la oración universal. La oración universal también se le conoce como la oración de los fieles. Y esa parte pues nos toca a nosotros. Esa es parte de los fieles, del laicado. Ahí el pueblo
es una de las formas donde ejercitamos nuestro oficio sacerdotal. Yo que me dedico mucho a la enseñanza de los sacramentos, siempre le recuerdo a las personas, nosotros los bautizados fuimos ungidos y participamos en el triple ministerio de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. ¿Y cuándo ejercemos ese sacerdocio? Pues aquí en la parte de la oración universal es una parte por excelencia, donde ejercemos ese oficio sacerdotal y entonces rogamos por todos los hombres, empezando por el Papa, por la Iglesia, por los gobernantes, por las necesidades. Ahí expresamos nuestras necesidades en invocación común y pronunciamos entonces después de cada intención esa expresión. Normalmente, si le pones atención, si lo están haciendo de manera debida, tiene una estructura de lo más universal a lo más local. Entonces, primero usualmente se pide por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos, después se pide por los gobernantes, por los presidentes, etcétera. Después por los que sufren, por los enfermos, y después pues ya vamos bajando a lo que es la comunidad local. Entonces, ese es el esquema de la oración universal. Termina ahí entonces lo que es la parte de la liturgia de la palabra y vamos a entrar a la liturgia eucarística, no sin antes tomarnos otro pequeño breve descanso de un minutito musical y quédate con nosotros que ya regresamos. Lo que agradó a Dios fue tu sencillez y tu devoción. Fue el siempre estar dispuesta por practicar la obediencia. Encontraste gracia delante de Dios. Fue tu humildad lo que agradó a Dios. Fue siempre estar dispuesta a servir. Fue tu humildad la que te hizo la madre de Jesucristo. Diste al mundo Salvador. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si llevaste 9 meses en tu vientre a mi Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si Él te estuvo tanto tiempo recibiendo de tu amor. ¿Cómo no amarte? Fue tu humildad lo que agradó al Señor. Fue tu sí para las cosas de Dios. Eso hizo que te escogiera y por un tiempo proveyeras alimento al niño Dios. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si llevaste 9 meses en tu vientre a mi Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si Él te estuvo tanto tiempo recibiendo de tu amor. ¿Cómo no amarte? Esta Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, 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 Jesús.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por este medio de formación virtual vía webinar. Nos acompaña Juan Carlos Moreno en esta sesión de formación, la misa paso a paso. Les recuerdo que en la parte de abajo hay una tablita, pestañita donde dice pause. Les puse ahí una pregunta: ¿cómo te preparas para la misa? No se olviden de votar para ver las respuestas, de qué manera se preparan ustedes. Como lo mencioné al principio, conlleva una cierta preparación el ir a misa, ya que mucha gente dice, no, pues es que no le agarro sabor, yo para qué voy a misa, está muy aburrido, el coro canta mal, el padre predica mal, no sabe español, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo a la gente, bueno, ¿qué haces tú para prepararte para ir a la misa? Porque la misa nos enseña la iglesia, que es la fuente y cumbre de nuestra fe. Y como toda cumbre, ¿cómo piensas tú que la vas a poder escalar sin ninguna preparación? Es algo parecido. Por eso hay que prepararnos. Entonces no se olviden de contestar ahí abajo en la pestañita donde dice pause, ¿cómo te preparas tú para la misa? Muy bien, estamos en la recta final de la misa y del webinar, que es en la parte central, la liturgia eucarística, empezando con la preparación de los dones. En esta preparación de los dones, ahí la iglesia está mostrando el aprecio que tenemos por los dones del Creador, especialmente por este pan y este vino, porque es lo que se va a convertir en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente, estos dones del pan y el vino se ofrecían por los fieles, venían de la casa. Hoy en día no es así. Todavía tenemos una cierta medida de participación a nosotros aportar, ¿verdad? Con nuestro sacrificio, con nuestra ofrenda monetaria. Entonces todavía tiene ese aspecto de nuestra preparación, de nuestra donación, aunque ya no traigamos el pan y el vino. También aquí en esta preparación de los dones se nos recuerda el doble aspecto de la Eucaristía, que no solamente es banquete, sino que también es sacrificio. Cuando dice que vamos a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos. Se hace la ofrenda, recordando este aspecto de sacrificio. Tenemos ahí también otra procesión y presentación. Se traen los dones, ¿verdad? Así como ven en la foto ahí, se traen los dones, las ofrendas del pan y el vino que se presentan por los fieles. El sacerdote o diácono la reciben en un lugar apropiado y son ellos las que la llevan al altar. Durante todo este momento también se está cantando un canto de ofertorio, que yo siempre les recuerdo a las personas encargadas de esto, que sea un canto de ofertorio, de ofrenda, de dones, de pan y de vino. Que no sea un canto que bonito, que está muy bonito el canto, pero no tiene nada que ver con la misa. Entonces es muy importante que el canto también vaya de acuerdo a la parte de la liturgia donde se está usando. Se hace una presentación del pan. Esta es la parte donde el sacerdote dice: bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Se mezclan también el agua y el vino en secreto. Y yo le recuerdo a la gente, esto nos recuerda la unión de Jesucristo con nosotros. Jesús siendo el vino, nosotros siendo el agua. También les enseño a los hermanos, esto nos recuerda que es un hecho histórico. En aquel entonces el vino era tan espeso que se tenía que diluir con un poquito de agua. Entonces nos recuerda también que nuestro Dios es un Dios de la historia que envía a su Hijo Jesucristo en determinado momento, en determinado lugar, para realizar nuestra salvación. La presentación del vino también tiene una oración que dice: bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Si se ha venido usando el incienso, también aquí se inciensa el altar, se inciensa la ofrenda, la oblación de la iglesia, simbolizando lo que mencioné, que esta ofrenda suba ante el trono de Dios como incienso.
También hay un lavado que realiza el sacerdote, forma parte de su propia preparación, y hace una oración en secreto que dice: lava, Señor, del todo mi delito, limpia mi pecado, que se ha tomado del Salmo 50. Entonces, él también se está preparando. No es una lavada de manos como el que se lava las manos antes de comer. No, quizás en algún momento nos recuerda eso, pero ahora forma parte de la preparación del sacerdote. Hay una oración entonces también sobre las ofrendas. En esta oración le pedimos a Dios que acepte con bondad estas ofrendas que le presenta la iglesia, que sean agradables para sus ojos. Entonces, en este momento de la misa, hagamos memoria en el domingo. Estamos en la parte donde el sacerdote dice ahora: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ese es el preciso lugar en el que nos encontramos. Y ahora sí estamos entrando a la parte central, la plegaria eucarística, comenzando con la acción de gracias. Y es muy importante porque la palabra misma, Eucaristía, proviene del griego, que significa acción de gracias. Entonces, el mismo sacramento toma su nombre de esta porción que vamos a mencionar ahorita. Entonces, en esta acción de gracias, el sacerdote, en nombre de nosotros, en nombre de todo el pueblo ahí reunido, glorifica a Dios Padre, le da gracias por la obra de la salvación. Si hay alguna otra fiesta, también se menciona ahí, o si hay alguna temporada litúrgica. Es la parte donde dice el sacerdote: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Para eso fuimos creados, para eso estamos aquí, estamos cumpliendo nuestra razón de ser al darle gracias a Dios. Rendirle culto a Dios nos hace más humanos, porque estamos cumpliendo la razón de nuestra creación. De ahí viene la aclamación, que viene siendo el santo, santo, santo. Y este santo, santo, santo viene siendo en el idioma hebreo el superlativo. En el idioma hebreo no hay términos para decir santísimo. Entonces, cuando quieren recalcar algo de manera superlativa, lo hacen así 3 veces, como Jesucristo lo vemos hacer en el Evangelio varias veces. Amén, 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 les digo. O sea, está recalcando. En este caso es santo, 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 o sea, el más santo, el santísimo. Ese es nuestro Dios. Con esta asamblea, con esta aclamación, la asamblea nos unimos a las jerarquías celestiales, al coro de los ángeles que alabamos a nuestro Dios. Este santo, santo, santo proviene de 2 partes. Proviene de Isaías capítulo 6, versículo 33. Santo, 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 Yahvé Sabaoth, llena está la tierra de tu gloria. Y viene también del Evangelio de Mateo, capítulo 21. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y ahí viene también una parte muy importante, muy esencial, que tiene este nombre técnico que se le llama epiclesis, que no significa otra cosa que la invocación al Espíritu Santo. Con esta oración de la epiclesis, la Iglesia, por medio de invocaciones especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo, porque hay que recordar que todo esto que estamos realizando es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y se realiza por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, estos dones que ofrecemos son consagrados para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo por obra del Espíritu Santo. Y esta es la parte que si hacemos memoria, el sacerdote dice: por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Esta es la epiclesis. De ahí viene el relato de la institución. Con ella, con estas palabras y gestos de Cristo, se realiza el sacrificio que Él mismo instituyó en la última cena. Es el momento más solemne de la misa. Es en este momento en el cual ocurre el misterio del cambio, de la transustanciación, ese cambio del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, presente ahora ante nosotros, demostrándonos que quiere estar con nosotros, que quiere vivir en comunión con nosotros.
Es un misterio de amor maravilloso que deberíamos de tomar el tiempo para contemplar con gran respeto, con gran devoción, aprovechando este momento, este don que Dios nos ha dado de su presencia. De ahí viene el memorial, que también se le conoce por su nombre técnico en griego, anamnesis, que es esa misma raíz griega de memoria, que también lo puede ver en una palabra como falta de memoria. Anamnesis es memorial, y con esto la Iglesia cumple el encargo que se realiza a través de los apóstoles, que recibió de Jesucristo nuestro Señor. Hagan esto en memoria mía. Estamos cumpliendo esto. Y es la parte donde el sacerdote menciona: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Son las palabras de la anamnesis. Después, la oblación, que es la ofrenda, significa ofrenda, ahí donde nosotros, la asamblea, ofrece al Padre la víctima inmaculada, y también ahí nos toca a nosotros, muy importante, porque es otra función sacerdotal de nuestro sacerdocio común que recibimos en el bautismo, de ofrecernos ahí. Las palabras de la oración que el sacerdote pronuncia son: te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Te ofrecemos la oblación. Muy bien. Después vienen las intercesiones, la conmemoración de los santos. Y esto nos recuerda entonces que la Eucaristía se celebra pues en comunión con toda la Iglesia, tanto la Iglesia en el cielo como aquí en la tierra. Y la oblación se hace por todos los miembros, tanto los vivos como los difuntos. Hay que recordar que los santos también son parte de la Iglesia. Viene también la doxología final y el gran amén. La doxología viene siendo esta oración donde el sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ese amén es el más importante de todos los demás aménes que hemos pronunciado. Por eso se le conoce como el gran amén. Y hay que recordarlo. Casi todos los hermanos ya saben. El amén significa así sea. O sea, es como dar nuestro sello de aprobación a lo que el sacerdote está orando. El sacerdote está orando por nosotros y con nuestro amén nosotros estamos diciendo: sí, estoy de acuerdo, eso es lo que yo estoy orando, así sea. Por eso es muy importante ser energéticos en estas respuestas. Después de ahí viene ahora sí lo que es el rito de la comunión. El Sagrado Sacramento de la Eucaristía tiene esa peculiaridad que se celebra en dos momentos: el momento de la consagración y el momento de su distribución, o sea, la comunión. Dentro de esto tenemos el Padre Nuestro, la oración dominical, y del Padre Nuestro pues pudiéramos hablar bastante extensamente, ¿verdad? Con el Padre Nuestro pedimos el pan de cada día, que también quiere decir pues el pan eucarístico, tanto como nuestras necesidades diarias. Pedimos también el perdón en el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro, cuando se hace de manera litúrgica, se le añade lo que se le llama el embolismo. Tuyo es el reino, tuyo la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que usualmente no lo hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro, pero aquí en la liturgia se le añade esta última petición. Después del Padre Nuestro viene el rito de la paz, ¿verdad? Con el que los fieles imploramos la paz y la unidad para la Iglesia, para toda la familia humana, y entonces expresamos mutuamente un signo de paz. Antiguamente, en los primeros años de la Iglesia, era un beso de paz. Hoy en día, por diferentes razones culturales, bueno, lo hemos hecho como un abrazo, sí, simplemente, no tiene que ser nada más. Se pide que sea a las personas ahí que están a nuestro alrededor. No tiene uno que hacer un recorrido por toda la iglesia, por todos lados, como lo acaba de preguntar una hermana. No, simplemente las personas a nuestro alrededor. No hay que sentirse mal de que tenemos que alcanzar a todo mundo, ¿verdad? Después del rito de la paz, durante el mismo tiempo que se está haciendo el rito de la paz,
el sacerdote en el altar realiza el gesto de la fracción del pan. Pongamos atención a eso, porque es un gesto que proviene de Cristo mismo, realizado en la última cena. Y de hecho, este nombre de fracción del pan es el nombre primitivo de la Eucaristía. En tiempos primitivos, en tiempos apostólicos, es el nombre con el que se conocía la Eucaristía, la fracción del pan. Y simboliza que nosotros, siendo muchos, ahora aquí en la comunión formamos un solo pan, en unión al solo pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y como nos recuerda San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10. Después de la fracción del pan, también durante este momento estamos orando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También está la inmixción o mezcla, o sea, toma el sacerdote un trozo del cuerpo sagrado y lo pone en el cáliz. ¿Qué significa esto? Se preguntan muchas personas. Bueno, originalmente se traía la Eucaristía, se traía una porción de la Eucaristía consagrada por el Papa en Roma a las diferentes iglesias alrededor para simbolizar la unión entre las otras iglesias y el Papa. Hoy en día, pues ya no tiene ese significado, pero también nos recuerda la unión, ¿verdad?, de Jesucristo con nosotros. Entonces, eso era anteriormente. Durante el Cordero de Dios es una aclamación que cantamos y expresamos nuestra fe en Cristo como ese sacrificio que se ha entregado por nosotros, que ha triunfado, que está vivo, que Cristo es el Señor glorioso y que finalmente nos va a dar la comunión eterna y lo vamos a celebrar en las fiestas de las bodas del Cordero, como lo vemos en el libro del Apocalipsis. También hay por ahí una preparación privada del sacerdote para luego pasar a lo que es la comunión, a distribuir la Sagrada Eucaristía. Y muy bien, después de esto, según la instrucción general sobre el misal romano, de ser necesario, si hay anuncios, si hay avisos, se pueden hacer ahí o se pueden esperar hasta el final. Una vez más, hay otro saludo, el saludo litúrgico que es el Señor esté con ustedes. Una vez más se realiza aquí, el Señor esté con ustedes. Y entonces pasa a darnos la bendición final. Hay una despedida por parte del diácono, si está presente, y hay varias fórmulas para esto. Vayan en paz, sirviendo a Dios, sirviendo a los demás, por ejemplo, es una fórmula. Y es muy importante porque en latín la fórmula de despedida es ite missa est. De ahí proviene el nombre que usamos nosotros para todo esto, la misa. Misa proviene de este envío. Nos habla de ese aspecto. ¿Qué significa? Ite missa est. Tiene ese aspecto de misión, de ir, de que lo que ahí celebramos no se queda dentro de ese templo, sino que la gracia que recibimos vayamos y compartimos con los demás y compartimos la invitación de que las demás personas se unan a nosotros. Entonces, muy importante porque esta despedida nos manda entonces a la misión, como nos dice el Papa Francisco, somos discípulos misioneros. Y después de ahí, de esa despedida, el sacerdote y los ministros se despiden también del altar, una vez más con un saludo, con un beso. Hay un canto de salida, si hay coro, si es necesario. Y con eso concluye la misa paso a paso. Quería darles aquí un par de recursos que les pueden servir mucho a ustedes para seguir estudiando este tema. El primero es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Está disponible libre de costo. Si lo buscan por internet, está en el sitio de internet del Vaticano. Simplemente búsquenlo por Google. La otra cosa que también, si ustedes quieren saber exactamente lo que se debe hacer, porque cuando nos toca enseñar sobre la misa, sobre la liturgia, hay muchas preguntas, que cómo debe ser nuestra posición, que qué debo hacer, tiene que estar uno parado, sentado, arrodillado. Bueno, existe una instrucción que te dice exactamente todo esto. Se llama la instrucción general sobre el misal romano. Y entonces si tú lees eso, te dice todo.
incluso también lo que debe hacer el sacerdote. Entonces, si quieres enterarse de eso, también lo puedes leer ahí. Son 2 recursos que puedes usar para aprender más de este tema. Y bien, antes de terminar, quería nada más el compartirles una manera que les puede ayudar, un recurso también que les puede ayudar mucho en su preparación para la misa. Nos ha dado Dios la gracia de escribir un libro que lo hemos titulado La Palabra Contemplada. Este libro contiene reflexiones para cada domingo de la misa, la primera lectura, la segunda y el Evangelio, comenzando en el primer año del año litúrgico, que es el primer domingo de Adviento. Este año cae a finales de noviembre. Entonces nos dio la gracia de Dios de escribir este libro de reflexiones, con el cual te va a ayudar bastante a crecer en tu conocimiento de las Sagradas Escrituras. Te doy una breve explicación de las lecturas, si hay algo confuso. Muchas veces, una de las cosas que me impulsó a escribir este libro es que muchas veces en las diferentes enseñanzas, prédicas, formaciones a las que voy, siempre la gente expresa una necesidad de aprender más de las Sagradas Escrituras. Y esta es una de las maneras en que pienso puede apoyar a los hermanos y a las hermanas a crecer en su conocimiento de las Sagradas Escrituras. El libro incluye una versión audio también, contiene un enlace donde tú lo puedes escuchar por audio vía podcast y lo puedes adquirir. Está disponible ya en Amazon, amazon.com o en mi sitio de internet jcmoreno.net. Entonces te recomiendo que obtengas este libro, te va a ayudar bastante. La gente que lo ha adquirido ha tenido muy buenos comentarios. Muchas gracias a los que ya lo adquirieron. Y es una manera de poder apoyar este ministerio de formación que estamos lanzando, que estamos queriendo compartir con ustedes. Y esperemos en Dios que al menos una vez al mes podamos tener estas oportunidades de estar aquí vía webinar, y tenemos ya pues otros diferentes planes, escribir otros libros para compartirles. Si ustedes tienen alguna sugerencia para un servidor, también con mucho gusto háganmela saber, porque yo también quiero saber qué es lo que les va a ayudar a ustedes a crecer más en amor y conocimiento de nuestro Señor. Así que el libro La Palabra Contemplada, disponible ya en amazon.com o vía jcmoreno.net. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un honor, una gracia el poder estar aquí con ustedes. Les recuerdo que van a recibir un email donde pueden ver esta grabación, y también ya les puse ahí el enlace para inscribirse al próximo webinar, donde vamos a tratar del tiempo de la iglesia, lo que es el ciclo litúrgico, con esas preguntas de los colores, de las diferentes lecturas, tantas preguntas que hay para ayudarnos a vivir mejor el tiempo, el año, ya que nuestro Dios, nuestro Señor, nos encarga a santificar las fiestas, nos encarga a orar siempre. Entonces, muchísimas gracias una vez más. Se despide de ustedes un servidor, Juan Carlos Moreno, y espero nos veamos la siguiente vez en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga siempre. Hasta la próxima. Tú abriste los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor